todos, gracias por estar ahí nuevamente conectados. Gracias porque siempre se acuerdan y darse un tiempo para poder escuchar un momento la palabra de Dios. Y no solamente para ustedes es la palabra, sino que también obviamente para mí y para todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Y para todos aquellos que están dispuestos a escuchar, la palabra es de gran bendición para todos nosotros. Bueno, vamos a abrir el libro de Marcos, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 20 al versículo 30. Y dice así: Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: Este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Bueno, vamos a poner esto en manos del Espíritu Santo y que Él guíe su palabra, que Él nos quiera enseñar a través de su palabra, y que lo que Él nos enseñe, que nos sirva a nosotros de consuelo, que nos sirva a nosotros de gran bendición, y poner en práctica todas las cosas que Él quiera poner en nuestros corazones. Cerramos los ojos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque tú siempre te acuerdas de nosotros. Padre Santo, perdónanos Señor las ofensas que nosotros hayamos hecho en esta semana, Padre. También acuérdate, Padre Santo, de las personas enfermas, de los que están en las cárceles, Padre, de los que quizás, Señor, están también en sus casas, Padre, agobiados. Señor, dales consuelo, Señor, y que ellos se den tiempo de escuchar tu palabra, porque de tu palabra sale, Señor, ríos de agua viva, Señor. Padre Santo, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por la vida, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice Marcos, empieza diciendo que la gente, dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. A lo largo del libro vemos al Señor predicando y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, el evangelio es su evangelio, mejor dicho, ¿no? Esa esperanza de salvación para nuestras almas. Está haciendo Él la obra de su Padre. Él está anunciando esa esperanza viva que es el evangelio para la salvación de nuestras almas. Pero también vemos por una parte a los discípulos acompañando al Señor Jesús. Ellos ya fueron escogidos, están con Él para convivir, para que el Señor Jesús les enseñe a ellos. Y en este momento están en su casa. Dice que estaban intentando comer pan, estaban intentando ellos
compartir un poco, pero vemos otra vez a la muchedumbre. Vemos otra vez a la muchedumbre agolpada fuera de la casa. Fuera de la casa. Pero claro, sabemos que esta gente lo seguía solamente por un propósito, y era solamente porque querían las sanaciones. Querían sanaciones. Pero también vemos a los discípulos comenzando a aprender, comenzando a sentir una presión. Comienzan a sentir los estragos de lo que es realmente la responsabilidad de llevar el evangelio. Comienzan a sentir la carga. Comienzan a sentir la cruz del Señor Jesús. Ellos comienzan realmente a darse cuenta la magnitud de lo que es el poder del evangelio. Pero sabemos también que esta gente había venido, pero dice que ellos que no podían comer ni un pedazo de pan. Pero aquí estaba pasando algo. Esta gente había traído un endemoniado. Y este endemoniado era mudo. Y también era sordo. Era mudo y sordo. Ellos estaban a punto de comer el pan y de pronto toda la gente, dice que de otras ciudades también venían. Y mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ahora, Mateo 12, capítulo 12, versículo 23, también dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Jesús también era conocido como el hijo de David. ¿Será este aquel hijo de David? Dice que la gente estaba maravillada, estaba atónita y sorprendida por lo que él había hecho. Había sacado un endemoniado. Bueno, pero no todos estaban tampoco maravillados, no todos estaban sorprendidos de lo que él estaba haciendo. No todos estaban quizás contentos. ¿Por qué digo esto? Dice Marcos capítulo 3, versículo 21, el siguiente versículo dice, cuando lo oyeron los suyos, hablando de su familia, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Dice que estaba loco. Ellos decían que está loco. Está fuera de sí. Esa es la definición de estar fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos. A ver, déjame decirte que muchas veces, cuando nosotros venimos al evangelio, nuestra familia muchísimas veces se pone en nuestra contra. Cuando venimos al evangelio, los amigos, nuestros familiares, los parientes más cercanos comienzan a alejarse de ti, y muchas veces piensan que tú estás loco. Muchas veces piensan que tú estás loco. Ese tipo está loco, siempre hablando del evangelio y tal. Comienzan a criticarte. Y eso es lo que vemos más o menos en este versículo. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle. Vinieron como que a cogerle. Y no solamente eso, dice que ellos decían, está fuera de sí, está loco. El Señor Jesús estaba predicando, había sacado un endemoniado. Ellos no podían comer ni un bocado de pan, dice. Y eso me hace recordar muchísimo ahora mismo, en este tiempo, los hospitales están totalmente repletos de enfermos. Vienen de todas partes a los hospitales. Los enfermeros no pueden, no dan abasto. Están cansados. Ellos no se imaginaban que la gente iba a venir a gran multitud. Las autoridades, los gerentes de los hospitales, incluso el gobierno no sabe qué hacer, está desesperada. Pero vemos acá a un Señor Jesús calmado, controlando toda la multitud, sacando un endemoniado de un hombre mudo y sordo. Ahí estaban los discípulos pendientes del maestro.
cómo dominaba él la situación de todo el problema. Pero dice que sus parientes, sus hermanos, el Señor Jesús tenía hermanos y su mamá, obviamente María, dice, los suyos vinieron a criticarle y le decían, está fuera de sí, está loco. Pero mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros llevamos el evangelio a las personas, la gente piensa que tú estás loco. La gente piensa que nosotros estamos locos. Pero sin embargo, el evangelio es la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos quedarnos parados o sentados sin llevar el evangelio a las personas. Ahora que estamos metidos en nuestras casas, podemos llevar el evangelio a través de esta herramienta, de este tipo de comunicaciones. El mensaje tiene que ir. Pero para otras personas esto es una locura. Pero para nosotros dice que es la sabiduría. Es sabiduría. El evangelio es sabiduría de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Para los gentiles dice que para los judíos es tropezadero. No sirve. ¿Cómo es posible? Y para los gentiles es locura. ¿Cómo es esto? Pero sin embargo, más para los llamados, para los escogidos, para los que vienen a su camino, así judíos como griegos, donde en los griegos también entramos todos los gentiles, para los que creemos, mejor dicho, para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Y mira lo que dice también Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Dice que el hombre natural no la puede percibir, no la entiende. El hombre natural, sin el Espíritu, no puede entender el evangelio de salvación. No la puede entender. Porque dice la palabra, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo tengo que entender? Quiere decir que nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu viene a morar en nosotros. El Evangelio es espiritual. Y todo el Evangelio se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Podemos entender el Evangelio a través del Espíritu. A través del Espíritu Santo. Qué importante es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es súper importante. Sin el Espíritu Santo no podemos nosotros entender las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos entender las cosas de Dios. Por eso la fe, dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Al Espíritu no se puede ver, pero creemos. Y claro que lo creemos, porque si no, no estaríamos entendiendo nosotros la palabra de Dios. Qué importante es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Las cosas del hombre.
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hablando del espíritu del hombre, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A lo espiritual. Wow. Esta es una enseñanza que a mí me sorprende. Es una enseñanza que a mí me llena de alegría, me llena de gozo. ¿Por qué? Porque el día que yo acepté al Señor Jesús, Él vino a morar en mí. El Espíritu Santo vino a morar en mí. Por eso puedo entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, déjame decir que transformó mi vida. Transformó todo mi ser. Transformó mi casa, mi forma de pensar. El espíritu del mundo, el espíritu del hombre, no puede percibir las cosas las cosas espirituales de Dios. No puede, porque está muerto espiritualmente. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que Él nos dé vida espiritual. Necesitamos. Y mira lo que nos dice el Señor Jesucristo también en Juan, capítulo 14, versículo del 16 al 17. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Impresionante, ¿no? Dice: yo rogaré al Padre y os dará al Consolador, que es el Espíritu, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador le especifica ahí mismo, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, la gente del mundo no puede recibir porque no le ve. La gente necesita ver para creer. Pero la fe es creer para poder ver. Y dice que la gente no lo puede ver, ni le conoce tampoco, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros. El día, como voy a repetir, el día que aceptamos al Señor Jesús, Él viene a morar en nosotros. Y va a vivir con nosotros en nuestro corazón. Y va a trabajar Él va a trabajar internamente en nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 26 también nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Vieron? Es Él que nos va a recordar todo lo que el Señor ha enseñado. Él nos va a recordar. ¿Y cómo, al día de hoy, cómo nos hace recordar? ¿Cómo nos hace recordar? Claro, a través de su palabra. A través del Evangelio, Él nos hace recordar todo lo que el Señor Jesús ha dicho. Mire, si usted abre el Evangelio, va a ver todo corre frente al Señor Jesús. Es el Espíritu haciéndote ver las cosas, la obra maestra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esa esperanza de salvación para nuestras almas. Ahora, los fariseos van a decir algo. Mira, aquí va a pasar algo. Los fariseos van a decir algo que está fuera de contexto,
van a decir una barbaridad. Que hay que tener mucho cuidado con esto, lo que vamos a leer a partir de ahora. Hay que tener muchísimo cuidado. Mira lo que van a decir. Pero antes de leer lo que los fariseos van a decir en contra del Espíritu Santo, yo les invito a que leamos Mateo capítulo 15, versículo 19. Y dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mira, él está ahí, pónganse a pensar, el Señor Jesús había sacado un endemoniado, están ahí los suyos, sus hermanos y su mamá a lo mejor, comienzan a querer criticarle o estar en contra de él, pero también vemos acá a los fariseos criticando, envidiosos, estaban murmurando. Pero esa envidia, ¿de dónde sale? Esa envidia, ¿de dónde sale? Y no solamente estaban envidiosos, sino que también querían matarlo. Lo dice en otro versículo, querían matarlo. ¿De dónde nace todo eso? Eso es pecado. Pero ¿de dónde nace? Según el versículo de Mateo capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Las blasfemias. Las blasfemias es hablar algo en contra de. Vale. Ahora, ¿y qué habían dicho ellos? Mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Tremenda blasfemia que estaban hablando aquí los fariseos. Estaban hablando en contra de la obra del Señor Jesús. Estaban hablando en contra. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Yo pregunto, esta gente, hablando de los fariseos, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Yo les digo que lo que tenían. Ellos tenían malos pensamientos, uno de los pecados. Tenían homicidios, querían matarlos. Querían matar al Señor Jesús. También tenían falsos testimonios, estaban mintiendo. Estaban en contra del Señor Jesús. Y luego ellos estaban blasfemando. Tremendo pecado. Tremendo pecado. Y estaban blasfemando contra la obra del Señor Jesús. Y esta gente no habían venido ellos a lo mejor que les sanen. Habían venido a criticar. Ellos estaban enfermos. Toda esa gente que venía trayendo los enfermos, queridos amigos, venían trayendo enfermos físicos, pero ellos también estaban enfermos espirituales. Estaban muertos en delitos y pecados. Y esta gente, mucho más. Y no solamente estaban de murmuradores, sino que habían dicho que el Señor Jesús había sacado el demonio porque él tenía demonio. Y eso no era cierto. Era una gran mentira. Era una blasfemia. Pero el Señor conoce los pensamientos de los corazones. El Señor conoce el pensamiento del corazón. Déjame decirte que antes que tú lo pienses, Él ya lo sabe. Antes que tú lo pienses, Él ya lo sabe. Antes que tú vengas a abrir el Evangelio, queridos amigos, Él sabe con qué intención tú le vas a abrir. Vienes con un deseo de contradecir la palabra, Él
va a tapar tu entendimiento. Vienes con ganas de ser solamente de querer saber las cosas de Dios, pero hasta ahí nomás. Él no te va a dejar entender. Pero si vienes con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a querer aceptar ese arrepentimiento, ese perdón de pecado, la palabra de Dios te va a iluminar. Te va a iluminar. No es el caso de los fariseos. Ellos habían venido a criticar. Ellos habían venido a hablar en contra del poder del Espíritu Santo. En contra del poder del Espíritu Santo. Ahora, dice que el Señor Jesús les habló en parábolas. ¿Y para qué sirven las parábolas? Mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El Señor Jesús conocía los pensamientos de estos hombres e inmediatamente les comenzó a hablar en parábolas para que ellos no entiendan. Porque Él conocía que ellos venían con una mala intención, con malos pensamientos, venían con ganas de querer destruirlo. Por eso mucha gente quizás no llega a entender el Evangelio. Porque no vienen al Señor Jesús con un corazón entregado, con un corazón dispuesto a servirle. Venimos, y me ha pasado a mí, amigos, venimos con un corazón para contradecir la palabra de Dios, para contradecir su obra maestra. Por eso venimos muchas veces. Pero el Señor ha tocado mi corazón, ha entrado en mi vida. Y gracias a Dios, doy gracias a mi Padre que Él me ha dado de su Espíritu. No lo merezco, pero el Señor Jesús ha trabajado en mi vida. Me ha dado de su Espíritu. Dice Marcos capítulo 3, versículo 23, y habiéndolos llamado, mira lo que va a hacer el Señor Jesús. Mira lo que va a hacer a partir de ahora. Él no se va a quedar quieto. Él no se va a quedar quieto. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Mateo capítulo 12, versículo 26 lo dice de esta forma: y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo permanecerá su reino? Siguiente versículo de Marcos capítulo 3, versículo 24. Y su reino, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Mateo capítulo 12, versículo 25 lo dice de esta forma: todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué quiere decir? Que si hay una pelea en una casa, todo el tiempo no puede permanecer. No se pueden soportar. Siempre va a estar dividida si hay pelea en una casa. Marcos capítulo 3, versículo 26 dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Mateo capítulo 12, versículo 26 al 28 lo dice de esta forma: y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú,
¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Wow. El Señor le está dando tremenda paliza, le está llevando la atención a estos hombres, a los fariseos. Ellos habían venido a criticar, a hablar, a blasfemar contra el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está usando al Señor Jesús para sacar un demonio, un mal, un enemigo del cuerpo de un hombre. ¿Cómo es posible que un demonio puede sacar otro demonio? Eso es lo que está intentando decir. Ahora, versículo 27 del capítulo 3 de Marcos dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Ahora, el Señor Jesús va a decir algo que les va a quedar bien prendido, bien cimentado en sus cabezas. No solamente va a ser una enseñanza para sus discípulos, sino también para la muchedumbre que está ahí y también para los fariseos. El Señor Jesús va a dar una tremenda enseñanza y va a poner aquí una advertencia que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Mira lo que va a decir el Señor Jesucristo. Mira lo que va a decir. A ver. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Creo que voy a volver a leer para que nos quede bien claro, ¿vale? Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme, cualquiera que hable mal del Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sino que es reo de juicio eterno. Y Mateo, capítulo 12, versículo 32, también lo dice de esta forma: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesús, o sea, que si hablamos en contra del Señor Jesús, dice que le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuidado con hablar en contra del Espíritu Santo. Voy a repetir: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, hablando del Señor Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, acá hay un detalle. ¿Vale? Acá hay un detalle. ¿Alguna vez has dicho esta palabra diciendo: si te metes con mi familia, te metes conmigo? Si te metes con mi familia, te metes conmigo. Y resulta que cuando se meten conmigo, toda tu familia viene a defenderte. Es la unidad de la familia. Vienen a defenderte. O ese dicho que dice: uno para todos y todos para uno. Uno para todos y todos para uno.
Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, voy a leer nuevamente. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Está condenado para siempre. Está condenado para siempre. Marcos capítulo 3, versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Habían blasfemado contra el Espíritu de Dios. Y esto tiene un precio. Esto tiene totalmente un precio. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo. Este personaje santo, santo, santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esto nos dice el Señor Jesús. El Señor Jesús, antes de irse, Él nos comienza a decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Señor Jesús se había ido al cielo y ahora nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿quién es entonces el Señor Jesús? Déjame decirte, amigo y hermano, que el Señor Jesús realmente es la palabra. El Señor Jesús es el Evangelio. El Señor Jesús es el Consolador. El Señor Jesús es nuestro Salvador. El Señor Jesús es el Todopoderoso. El Señor Jesús es el Rey. El Señor Jesús es el Espíritu Santo. Él es Dios. Él lo es todo. Por eso no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, ni contra Dios, ni contra Jesús. Él dice, si blasfemas contra Jesús, serán perdonados. Si blasfemas contra Dios, será perdonado también. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuidadito. Uno para todos y todos para uno. Los tres trabajando. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. No podemos blasfemar, no podemos hablar en contra de ellos. Y, queridos amigos, les invito a que cojan esta promesa del Consolador. Les invito a que abran la palabra del Señor, el Evangelio, para salvación de vuestras almas. Conmigo será hasta la próxima y muchas gracias. Terminamos en oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día nuevamente, Señor. Gracias por ayudarnos a entender quién es el Espíritu Santo, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a poder aceptar al Espíritu Santo en nuestros corazones, para que Él obre y haga tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos creer en ti, Señor. Gracias porque tú siempre has deseado que nosotros estemos a tus pies, Padre Santo. Y gracias por dejarnos al Consolador aquí en la tierra, Señor. Y nosotros queremos aceptarlo en nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, Señor, y gracias por todas las personas que han escuchado este mensaje. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Adiós, muchas gracias.